Bien, continuamos en el set de prensa del Partido Comunista de Venezuela entrevistando a las delegaciones que se encuentran participando en el 15 Congreso del Partido Comunista de Venezuela que se está realizando en Caracas del 21 al 24 de junio. Tenemos en esta oportunidad al camarada Tony Busselen del Partido de los Trabajadores de Bélgica, quien va a estar conversando con nosotros sobre la situación en Europa, donde en estos momentos hay un resurgimiento del fascismo y están las fuerzas progresistas luchando contra ese resurgimiento del fascismo en toda Europa, y también contra la amenaza terrorista que se cierne sobre esa parte del mundo. So the first point is about the resurgence of fascism and terrorism in Europe. You can comment. Yes. So to understand what is happening in Europe, one must see what is the meaning of the European Union. The European Union was built as the instrument for the big capitalists in Europe to be competitive with the United States, with Japan, with the big other powers. Para entender bien la situación en Europa, hay que entender muy bien cuál es el propósito de la formación de la Unión Europea, que fue formada para la gran oligarquía europea como una forma de competir con la oligarquía de Japón y de los Estados Unidos. And this means that the European Union has every year imposed more and more a policy of austerity, a policy of breaking the social security, and this has a big resistance everywhere in Europe. Eso significa que la Unión Europea cada año más están implementando una política de austeridad y de recortes sociales que está generando una resistencia popular en toda Europa. So these measures are everywhere the same, but they are applied at another way, but it's the European Commission who is directing this process of imposing of austerity. Estas políticas de austeridad y recortes son diferentes en las varias partes de Europa, implementadas de forma diferente, pero es la Comisión Europea quien se encarga de implementarlos en todo el continente. This is creating poverty everywhere in Europe, certainly in southern Europe, in the southern countries, and this is creating a much of frustration. Esta política está generando pobreza en toda Europa, especialmente en el sur, en los países sur de Europa, y eso está generando mucha frustración. Yes. So we see at one side, and this is the most important thing, this policy of austerity, of crisis that is imposed by the big parties in Europe. As a result, those big traditional parties, the Liberal Party, but the Social Democratic parties, are in crisis because the people do not want their policy anymore. So they are looking other ways to continue with this policy. En la fuerza de oligarcos en la Unión Europea, particularmente los partidos grandes, que son los partidos liberales y socialdemócratas, se ha generado un crisis interno porque ya el pueblo no quiere ese tipo de política de austeridad y recortes. For example, they have organized referendums on the Lisbon Treaty in France, in Ireland, and the people voted no. But what they do, they come with a second referendum with a second text, and at the end the people vote yes, but it is the same policy that they impose. So there is a big resistance and a big frustration about this. Dos ejemplos son en Francia y en Irlanda, cuando hubo referendo bajo el Tratado de Lisboa,
sobre su participación en Europa, y el pueblo se opuso al proyecto, pero los partidos grandes no aceptaban eso y tenía que volver a hacer otro referendo, en lo cual el pueblo, por supuesto, pues votó conforme. Y eso ha sido un problema para ellos. So what is happening? There is also a movement against the European Union then. What we have seen in Great Britain with the Brexit, right-wing forces says we must go away of the European Union because migrants are coming, and we do not want migrants. They are the problem. So we want to go away of European Union. Eso también ha estimulado una resistencia contra la Unión Europea, por ejemplo, con el voto del Brexit en Gran Bretaña, que involucra mucho los partidos de la derecha, que echa la culpa del fondo del problema a los inmigrantes, diciendo que los inmigrantes son el raíz del problema. So there are three possibilities for the future. First, there is the big bourgeoisie who wants to impose at a European level a policy of austerity with a more and more authoritarian way. For example, in France, we have now Macron, who has left the Socialist Party, and who has built a movement that is not linked to a certain ideology, but who is preparing a very aggressive authoritarian reform of the law on work. Tenemos entonces tres posibles escenarios. Uno es con la grande burguesía, quien está interesado en implementar más austeridad y política más fuerte de recortes en todo el continente. Y eso hemos visto en Francia con el presidente Macron, quien salió del Partido Socialista, pero quien está preparando ahorita un programa muy autoritario con respecto a la ley de trabajo. So this is one possibility. Another possibility is that the right-wing parties make a move to go back to the national state, to say we must go out of European Union, everyone for himself, our people first. And these are the fascist tendencies. Otro posible escenario es con respecto a los partidos de la derecha, quien se imponen una política de cada uno tiene que sobrevivir solo, que el país tiene que sobrevivir solo y vamos a revertirnos hacia el pasado, y eso es el fondo de los fuentes fascistas. So the third way, I won't say, is the way we defend as party. As Marxist party, we say the problem is this crisis policy. It is a policy of the crisis of capitalism to enrich the rich, to enrich the big capitalists, and to make poor the most of people. So we must work together in Europe to fight against this policy and to search another way, another response to the crisis. For us, this response is socialism. There's another society, and this is the third way we defend. El último posible escenario, el escenario que nosotros apoyamos en el Partido los Trabajadores de Bélgica, un partido marxista, que el socialismo es la única manera de salir de esa crisis, y que esa crisis proviene realmente de la política de los recortes y la austeridad. Entonces necesita un cambio en la política para poder avanzar. Sí. En ese contexto, la importancia de la participación de su partido, sabiendo que viene de Bélgica, donde está la sede del Parlamento Europeo, donde se ha orquestado un verdadero ataque contra Venezuela, allanando el camino a una intervención estadounidense con respaldo de la OTAN. La intervención de ustedes o su participación en el 15 Congreso del Partido Comunista de Venezuela, y cómo observan pues la situación actual en Venezuela, ¿no?
for this context that you've explained, your participation here in the 15th Congress is very important, obviously with the centre of the European Union being based in Belgium, and with the attacks that they're preparing against Venezuela and preparing the way for an armed intervention. What's your view on how things are developing here in Venezuela? So first of all, we came here for learning about the situation, what is the real situation on the ground, and we came here to learn, to know what is the situation. Antes que todo, venimos aquí para aprender cómo es la realidad aquí, la situación en el país. Venimos con ganas de eso, de aprender. So the first thing I see, since I am here, I have not seen the manifestations we see regularly and at our televisions with our media, who said Venezuela is finished, there is a big mass movement and it will blow away the Maduro government, and so I do not see that. La primera cosa que tengo que decir es que no he visto las protestas que en los medios de comunicación en mi país demuestran, que dicen que un gran movimiento nacional que va a tumbar al gobierno. Yo no he visto nada de eso desde que llegué. I see also the consequences of the embargo, of the sabotage of and in the economical life, the shortage of some food products and so. So I understand that this is a pressure on the daily life of the people. Yo sí he visto los resultados del bloqueo económico, los bloqueos en la vida económica del país y en algunas escaseces, y entiendo que eso impacta mayormente al pueblo del país. Eso sí he visto. So we will think how to organize in Belgium a movement of solidarity with the Venezuelan people, which is for us is important to break this bulldozer propaganda that says no, it is finished and it is a dictatorship, it is and so on. To explain the real situation on the ground, we will think about it, how to make it concrete and to make that it has an impact in the Belgian and European society. En Bélgica vamos a planificar y pensar en cómo construir un movimiento de solidaridad con Venezuela en términos reales que tenga un impacto en la vida en Bélgica y la política en Bélgica, y en la cual explicamos la realidad de Venezuela y desmontamos las matrices de opinión de los medios de comunicación belgos, que aquí este país acabó, que aquí hay una dictadura y otros. Yes. Another point why I came here for the importance to participate as observer in this Congress is we are a party who wants to change society, who wants to go to a socialist society. The PCV is also of that idea, so we want to exchange, to learn from the work of the PCV on that point also. Otra razón por la cual vine al país es que nosotros somos un partido que tiene el objetivo de cambiar el mundo. El PCV también es un partido que tiene el objetivo de cambiar el mundo, de construir el socialismo. Por lo cual venimos para intercambiar con el PCV y aprender de sus experiencias. Yes, Bueno, muchas gracias por su participación. Thank you.